¿Sabes qué son los Stinger y cómo utilizarlos? Stinger son esas ráfagas rápidas que nos permiten pasar de una imagen A a una imagen B mediante una cortinilla donde puede aparecer un logo. Esto es muy utilizado en transmisiones deportivas para pasar del directo a la imagen de la repetición instantánea. Si quieres aprender cómo funciona esto en Create y cómo hacer repeticiones en Create, has llegado al vídeo adecuado. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual. Empezamos. Vamos a aprender ya cómo funcionan los Stinger y después veremos cómo unirlo con Instant Replay. Ya tenemos nuestra partida de videojuego ahí, pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora vamos a ver cómo funcionan los Stinger. Si venimos a la sección central de Create, vemos que aquí tenemos pues una serie de transiciones. Tenemos el típico corte entre una imagen A y una imagen B. Tenemos Fade, como ves aquí cada vez que pinchemos. Todo esto lo podemos hacer también con shortcuts y todo esto. Y si venimos a la flecha de cada una de estas posiciones, de estas 5 que hay aquí, podemos modificarlo y tenemos diferentes opciones. Simplemente si pinchamos, pues tenemos diferentes tipos de cortinillas. Y como ves aquí, yo ya tengo Stinger 1 y Stinger 2. Simplemente hay que elegirlo, Stinger 1, y si yo no he configurado nada previo, no he configurado ningún Stinger, no va a pasar nada. Cuando le dé, simplemente él cambiará por corte. Ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestro Stinger. Vamos a configurar el Stinger 1 y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente tenemos que venir aquí al engranaje de Create, se abre nuestro panel de Settings y tenemos que venir a Advanced. Venimos a Advanced, bajamos abajo del todo y vemos aquí que tenemos la sección de transiciones. Yo lo que quiero editar es un Stinger, en este caso el Stinger número 1. Lo que tengo que hacer ahora es venir al engranaje y aquí en Video File lo que tenemos que hacer es cargar el archivo que tengamos de nuestra transición. En este caso nos va a hacer falta que sea un WebM. Yo tengo varios preparados aquí, varios WebM. Te compartiré alguno, te dejaré un enlace por si lo quieres utilizar, por si quieres probar. Estos son míos de cosecha propia, así que bueno, es un pequeño regalo que os hago y te voy a dejar alguno para que lo puedas probar. Esto viene de una secuencia de imágenes que yo tengo en PNG. Simplemente tenemos 30 fotogramas con fondo transparente y sobre el frame pues 15, sobre la mitad pues nos hará ese cambio. Y aquí tengo el mismo en formato WebM. Tengo 3, pues voy a cargar uno de ellos, en este caso el replay que hemos visto. Vengo aquí, lo busco, yo voy a pinchar este de replay que hemos visto, simplemente le doy a abrir. Y aquí le tengo que decir el tiempo de transición, el punto medio donde él va a hacer la transición, el corte, donde va a hacer entre la imagen A y la imagen B. Entonces yo le voy a decir por frames porque me es más fácil. Sé que el punto de transición va a ser 15 frames. Normalmente las transiciones para Stinger tienen unos 30 frames y pues la mitad va a ser 15, pero dependerá de la transición que tú tengas. Simplemente le tenemos que dar OK. Y ahora le volvemos a dar OK. Y cuando pinche Stinger 1 vas a ver que nos hace esa transición de replay. Le voy a dar otra vez para que lo veas tranquilamente, replay, pum, y cambiamos entre una imagen A y una imagen B. Ahora lo que vamos a ver es cómo funciona un Stinger con el funcionamiento de Instant Replay. Los Stinger, como te he dicho, se utilizan mucho en las producciones de eventos deportivos, las partidas de gaming, da un aspecto mucho más atractivo. Entonces vamos a ver cómo fusionar eso y cómo funciona también Instant Replay para que puedas hacer tus partidas de videojuego, por ejemplo, o tus deportes. Tengo esta partida aquí y lo que voy a hacer yo es poner un Stinger y después hacer las transiciones. El Stinger es tan fácil como esto. Vemos que en un punto medio ya cambia y lo que voy a hacer yo es estar en el directo y pasaré a la repetición y en ese momento lanzaré el Stinger y volveré a lanzar el Stinger para volver al directo. Lo vas a ver, va a ser muy fácil. Simplemente yo tengo mi partida de videojuego aquí en una fuente que he denominado Gaming. Yo lo que voy a hacer es añadir otra fuente y le voy a cambiar el nombre a Replay.
botón derecho para cambiar, simplemente le das replay. Yo tengo esta nueva fuente aquí y lo que voy a hacer es añadir un instant replay. Vengo aquí y en la barra del buscador, que esto es algo bueno que tiene Create, simplemente le tengo que dar instant replay y lo añado. De momento lo voy a dejar así, le doy OK y lo que voy a hacer ahora para diferenciar un poco, para que sea más ágil para el ejemplo, le voy a poner un cartel con un cartel rojo para que nos sea fácil diferenciar la repetición del directo. Yo lo que he creado aquí es un texto con un marco rojo que será la realización, eso no es preciso que lo pongas, pero va a ser para el ejemplo, para que nos sea más fácil entender cuando estamos en el directo y cuando estamos en la repetición. Ahora lo siguiente que tendríamos que hacer es venir al engranaje de nuevo y configurar dónde nos va a guardar esas repeticiones. Venimos aquí, venimos a Output y lo que tenemos que hacer es venir a el setting de Recording y seleccionar la ruta donde queremos. Vemos que aquí tenemos Replay Recording Path y tendríamos que seleccionar nuestra carpeta. Y en este check de aquí es interesante porque podemos ir guardando nuestras repeticiones en el disco duro. Lo siguiente que tenemos que hacer es activar este buffer que tenemos aquí, simplemente darle un check y bueno, podríamos elegir el tiempo de repetición que queremos. Yo en este caso, para que nos sea más cómodo, lo voy a dejar en 10 segundos, simplemente tendríamos que aplicar o darle a OK directamente. Ya tenemos esto, entonces yo vuelvo a mi fuente de replay, vengo a Instant Replay, voy a Propiedades y lo que hago es dejarlo en loop y que empiece cada vez que esté activo. Simplemente aquí le podríamos dar el tiempo y yo le doy Start. Ahora él está empezando a grabar y cada vez que yo pinche Instant Replay, el de los últimos 10 segundos me hará la repetición. Entonces vamos a ver el directo y cuando pase algo interesante, vamos a ver si en el videojuego pasa algo interesante, le daremos Instant Replay. En ese momento, ahora pues justo parece que no está pasando, vemos el salto, ahora vemos que hay un golpe aquí, pues a mí los últimos 10 segundos me han parecido interesantes, le doy a Instant Replay y vemos que ya tengo la replay guardada. Vemos que tenemos el marco, vemos la replay en el momento, en el salto. Entonces ahora yo lo único que tendría que hacer es darle al Stinger, vamos a la repetición, vamos al salto, vamos a ver el salto ahora y cuando se acabe el salto yo lo que tengo que hacer es volver al Stinger y que me desaparezca y estamos otra vez en el directo. Es tan sencillo como eso. Como le hemos dicho que nos guarde la repetición, si vamos a la carpeta donde lo tenemos guardado, vemos que en la carpeta que yo le había dicho tenemos una repetición. Lo que vamos a hacer ahora es añadirle un shortcut para que nos sea más fácil cada vez darle a Instant Replay. Lo que vamos a hacer es venir al engranaje, venimos a Hotkeys y aquí en Filter, para no perdernos mucho, buscamos Instant Replay. Yo le voy a dar, por ejemplo, al 0, que el número 0 sea para crear la repetición. Le damos OK y ahora vas a ver que cuando aparezca algo interesante, en los últimos 10 segundos, yo le voy a dar al 0 y él me creará la repetición. Vamos a ver si en este directo pasa algo interesante, por ejemplo, en un partido de fútbol, pues el gol o algo así. Por ejemplo, estamos esperando en la carrera que ocurra algo interesante, no siempre ocurre, pues por el momento vemos que tenemos otra rampa, que saltamos, puede ser un momento interesante, le damos a 0 y ya tenemos aquí la repetición de la jugada de la última rampa, de ese salto que tenemos aquí. En el momento que nos pueda parecer interesante darle a la repetición, pues lo haremos. De momento él está en loop. Ahora lo que hacemos es darle al Stinger. Estamos viendo la repetición, veremos la rampa y cuando queramos pues simplemente le tenemos que dar a Stinger o al shortcut que tengamos determinado. Saltará la rampa y lo que hacemos es volver al directo y volvemos al directo. Así que bueno, puede ser un poco lioso de trabajar, pero simplemente es acostumbrarse un poco. Lo que podemos hacer también es grabar una repetición en cámara lenta. Tendríamos que venir aquí a Instant Replay, modificar la velocidad a lo que nos parezca, por ejemplo al 70, le damos OK y cuando veamos algo interesante que ocurra otra vez, pues podríamos darle a la repetición.
Entonces lo que vamos a hacer es darle al botón cuando ocurra algo interesante. Vamos a esperar un poco. Ahora acaba de ocurrir algo interesante y lo que vamos a hacer es esperar y darle al botón de Rec. Entonces simplemente podemos darle al Stinger, vemos que estamos en la repetición y veremos que al 70% pasa algo interesante y antes de que se acabe lo que tenemos que hacer es volver a nuestro directo. Entonces, pues bueno, es muy interesante, creo que puede ayudarte bastante en tus directos a hacer esas repeticiones, hacerlo mucho más atractivo. Puede parecer un poco agobiante, pero cuando coges el ritmo y las repeticiones tampoco es algo que se ponga constantemente en pantalla, siempre lo importante va a ser el directo, pues puede ser una buena manera de darle mucho más dinamismo a tu producción. Hasta aquí te he contado qué son los Stinger y cómo funciona Instant Replay dentro de Create. Espero que te haya resultado interesante y que lo puedas unir en tus futuras producciones para atrapar más a la audiencia, ya que vas a mejorar la imagen visual de tus producciones, principalmente si son eventos deportivos. Espero que el vídeo te haya gustado, te haya resultado interesante. Por supuesto que le des un like si te ha gustado, que dejes cualquier duda o sugerencia en los comentarios, que ya sabes que trato de responderlas todas. Simplemente queda comentarte que existe un canal de Telegram de Vmixeros donde me permite compartir información de una manera más habitual. Así que simplemente me queda despedirme. Dame un ojeren, nos vemos en próximos vídeos.